Ministerios Ebenecer presenta Tesoros del Ministerio, con el apóstol doctor Sergio Enríquez. Acompáñanos en este interesante tema. Si nos vamos un poquitito más para atrás, vamos a ver unas cosas. Acompáñeme al segundo libro de Samuel, en el capítulo 3. Y miremos al pobre Absalón, hermano. Pobrecito. No tuvo una buena guianza. Ahora, lo lindo de esto para nosotros es que si Dios nos alcanza a estas alturas y nos está hablando de esto, es porque nos quiere ayudar. Amén. Se puede hacer una pregunta aquí entre nos. Si quiere no me la contesta, pero si quiere sí me la contesta. ¿Cuántos de aquí ya tienen hijos mayores de 15 años? ¡Hala! Y mire, y usted que levantó la mano, yo también la levanto junto con usted. No parecemos, ¿verdad? pero mire. ¿Y qué? ¿Usted ya era cristiano hace 15 años usted ya era cristiano? Usted haber cometido un montón de errores, yo también. Que Dios nos ayude, porque ahora a golpe dado no hay quite, guaito. Sí, muchos, dice el hermano, y de plano, yo también muchos, y ahora a golpe dado no hay quite. Ahora lo único que podemos hacer es llegar delante de Dios a llorar y decirle: Señor, endereza mis veredas, porque qué errores los que cometí, y que Dios nos auxilie. Ok, ya tiene segundo libro de Samuel, capítulo 3, versículo 2. A David le nacieron hijos en Hebrón. Su primogénito fue Amnón, hijo de Ahinoam la Jezreelita. El segundo fue Kileab, de Abigail, viuda de Nabal de Carmel. El tercero fue Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur. Paremos ahí entonces. El cuarto fue Adonías, y a Adonías también le salió puro aguacate, ¿verdad? Por fuera se miraba muy bonito y por dentro estaba muy malo. Y eso se dio hasta cuando Salomón fue a reinar. Pero paremos aquí, mire, hermano. Problema número 1 de Absalón: su mamá. No le vamos a echar la culpa a las hermanas, pero imagínese usted, todos estos muchachos eran hijos. Uno era hijo de la viuda de Nabal, otro era hijo no sé qué, y así sucesivamente. Pero este era hijo de una princesa. Y yo me imagino que ella no muchito estaba interesada en ser mamá. Simple y sencillamente ella estaba interesada en tener como esposo al rey más esplendoroso de ese tiempo, ¿verdad? Entonces ella se juntó con este varón. Pero fíjese cómo dice: hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur. Por cierto, que cuando Absalón mató a Amnón, se fue aquí a Gesur. Se fue con su abuelo, porque tenía mucha ligadura todavía. Pero paremos un ratitito. Mire, hermano, Maaca quiere decir opresión. Maaca es una palabra hebrea que quiere decir opresión. Entonces la semilla de la rebelión de Absalón fue la opresión. La semilla, dentro de muchas más, hermano, porque yo ya le dije que no solo puede haber una causa para la rebelión, pueden haber muchas causas para la rebelión, pero una de las causas para la rebelión es la opresión. Y nosotros debemos de tener cuidado con que en nuestras casas no oprimamos a nuestros hijos. Por eso el apóstol Pablo dice en Efesios que vosotros, padres, no estéis, no lo dice con la palabra opresión, ¿verdad? Pero da a entender eso mismo. Dice: no opriman, pues, no empujen a sus hijos, no los fastidien, no los colmen, no le colmen la paciencia a sus hijos. En otras palabras, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Por qué lo está diciendo? Porque cuando ellos son pequeñitos y nosotros los empezamos a oprimir, como son pequeñitos no pueden responder. Pero conforme va pasando el tiempo, el germen de la rebelión está
está creciendo en su corazón porque le pusimos un caldo de cultivo, pero en excelentes condiciones, para que él sea un rebelde, y no un rebelde sin causa, un rebelde con causa, un rebelde con causa. Entonces, Maaca dio a luz a Absalón. La opresión dio a luz a Absalón. Y fíjese que Absalón quiere decir padre de paz. Como quien dice, incluso a veces hay muchachos que se miran muy pasivos, ¿verdad? Muy tranquilos, respetuosos, educados, pero tienen una pantera adentro. Esos no tienen un tigre en su tanque, esos tienen una pantera en el corazón, hermano. Por eso hasta hay un dicho por ahí: de las aguas mansas líbrame, Señor, porque de las turbulentas me cuido yo, dice, ¿verdad? Yo le pido al Señor que me guarde de las dos. Pero la gente que se mira muy, muy tranquila, a veces es la más violenta, hermano. Y este se llamaba padre de paz y mata a su hermano. Y lo calculó bien, porque por 2 años calculó el asesinato. Este se llamaba padre de paz y quiere matar a su papá. Pero todo ¿por qué? Porque era hijo de la opresión. Ahora, ¿qué será oprimir? Esa sería la pregunta del $1.000.000 en esta noche. ¿Usted qué cree que es oprimir? ¿Qué es oprimir? Sí, apachar, dice el hermano acá. Sí, cierto. Sí, es cierto. Pero para usted, ¿qué es oprimir? Hable, presionar, dice. ¿Ah? Poner cargas, dijo ahí por ahí alguien. Quitarle una libertad. Mire, hermano, interesantes sus conceptos, fíjese. Porque yo tengo mi concepto de lo que es oprimir, pero no me interesa mucho mi concepto, sino lo que la Biblia dice que es oprimir. Pero lo que me impresiona es que los conceptos que usted me está diciendo coinciden con los conceptos de que tiene la Biblia. Éxodo capítulo 1, acompáñenme a Éxodo capítulo 1 y empecemos a ver qué es oprimir y apliquémoslo en nuestra casa. ¿No será que estamos oprimiendo a nuestros hijos? Éxodo capítulo 1, versículo 11. Dice, entonces, bueno, si quiere lo leemos desde el 10 para que tengamos una idea del contexto. Procedamos pues astutamente, dijeron los egipcios, con él no sea que se multiplique y en caso de guerra se una también a los que nos odian y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron capataces para oprimirlos con duros trabajos. Paremos aquí. Los egipcios le pusieron capataces para que les pusieran duros trabajos, cargas muy pesadas a los israelitas con el propósito que no subieran de la tierra. Hermano, hay ocasiones, hay hogares que se les ponen a los muchachos duros trabajos, pesados trabajos, pero y eso es oprimirlos, y se les pone con el propósito de mantenerlos esclavizados. Aun cuando la muchachita ya va teniendo su edad, porque mire, hermano, por mucho que nos duela, pero las muchachitas llegan a tener la edad en que las empiezan a chulear, hombre. Aparece ahí un peludo que nunca lo había conocido uno y que ya la deja inquieta a la patojita, hermano. Yo ya compré mi escopeta de perdigones, yo ya le conté a usted, hermano. Algunos otros ya no les sirvieron las escopetas de perdigones y los veo por acá, pero gracias a Dios contentos. Pero por mucho que nos duela, tarde o temprano, nuestros hijos y nuestras hijas van a llegar a la edad en la cual van a querer subir de la tierra, van a querer salir de Egipto, van a querer salir de su casa, van a querer formar su propio hogar. Y ahí estamos hablando de gente de más de 15 años, desde luego. Y cuando nosotros empezamos a querer oprimir a nuestros hijos de esa manera, poniéndoles cargas pesadas para que no salgan de nuestra casa, los vamos a volver rebeldes, hermano. Los vamos a volver rebeldes. Mire. Yo quisiera que no estuvieran aquí los muchachos esta noche, fíjese. ¿Por qué no se salen, muchachos?
No se salgan. ¿Saben qué? Porque yo no quisiera en ningún momento que me fueran a malinterpretar lo que yo voy a decir. Por favor, por amor al Señor, no me vaya a malinterpretar, joven. Pero cuando empieza eso de los enamoramientos, ¿verdad? Uno se pone mero quisquilloso, hermano. Uno de papá quiere para su hijo y para su hija. Para el hijo de uno, que la princesa de Mónaco, Carolina, se haya convertido al Señor, tenga dones, toda la cuestión, y que ella tal vez se la damos a nuestro hijo, ¿verdad? Y que para nuestra hija, pues, aunque sea un hijo de Rockefeller, convertido con ministerio profético, ¿verdad? Aunque sea. Entonces uno se pone un poco quisquilloso. Y mire, hermano, nosotros yo creo que debemos de oponernos al pecado cuando vemos que nuestros hijos no andan conforme al lineamiento divino. Por ejemplo, si uno de nuestros hijos empieza a decir, mira papá, fíjate que hay una muchacha ahí bien bonita en la universidad, no es cristiana. Mira, de una vez te digo, no es cristiana, pero vieras qué bonita, hombre, yo quisiera que la conocieras. Yo creo que en ese momento nosotros como padres debemos de oponernos al pecado, porque ese sería un pecado, eso sería transgredir lo que dijo el apóstol Pablo cuando dijo: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Sin embargo, a veces las cosas no están tan mal, a veces marchan regularonas o bien, entre regular y bien, 3/4. Está mejor la cosa, y nosotros somos demasiado exigentes. Le quiero contar un testimonio que yo oí y que se lo voy a contar porque el hombre que lo contó a una multitud de personas, y entonces eso prácticamente me dio autorización para que yo lo siga contando. Es como la información que se agarra en internet, nadie puede decir que se la pirateó porque ahí está. Cualquiera puede entrar y agarrarla, ¿verdad? Entonces este hombre, ministro de Dios, respetado por mi persona, admirado, nos estaba contando en cierta oportunidad que él tenía su hija bien chula, bien bonita, la hermana, y un hermano la empezó a cortejar. Pero el hermano pues no tenía buena cobertura, ¿verdad? Ni tenía buena guianza. Entonces, como él anhelaba algo bueno para su hija, le dijo: no, ese muchacho no me gusta. Papá, pero que no sé. Y empezó a oprimirla. Y la muchacha, oprimida en su corazoncito, ¿verdad?, para no hacerle muy larga la cosa, se fue a la U, y en la U hubo uno que ya no pidió permiso, y era un hijo del diablo. Y él se la robó. Y entonces el hermano que nos contaba decía: pero ¿cómo no entendí yo que era mejor controlar que extirpar? Que era mejor supervisar de cerca a mi hija en vez de una vez quererle extirpar todo eso. Hermano, a veces nosotros podemos oprimir con cargas a nuestros hijos con tal de que no se vayan de la casa. Y lo único que estamos haciendo es invitarlos a que se vayan lo más pronto posible. Capataces, les pusieron capataz. Hermano, ¿cómo es un capataz? Es un tirano, dijo el hermano. Yo iba a decir otra cosa, pero es un cliente que es molesto, que está detrás de la gente, que no está supervisando, está caporaleando, y está detrás. ¿Y qué pasó con tal cosa? ¿Y qué pasó con, hermano? ¿Y te limpiaste las uñas? Sí, y los dientes. Ya una muchacha de 15 años y fastidiándolo. Esa persona se va a cargar, la está oprimiendo, y ella tal vez, esa persona va a estar en un momento determinado aceptando esa opresión porque no tiene para dónde. ¿En dónde le van a dar el cuscún?
Pero ya cuando ella calcula que ya le ofrecieron su trabajito por ahí, dice, pues me voy de acá, se revela. Y después vienen los padres llorando, hermano, qué ingrata mi hija, fíjese que viera lo que me hizo. ¿Qué le hizo? Se fue de la casa, hermano. ¿Y por qué se fue? Yo no sé, hermano, yo siempre he sido un padre, pero mire, ejemplar, hermano. Ejemplar de saber de qué. Ahí hay que investigar si no hay algunas otras cosillas que uno ha hecho mal, hermano. Leamos Deuteronomio 28:53. No le ponga cargas pesadas a sus hijos. Espéreme, voy antes de Deuteronomio. Una carga pesada. Póngale que su muchacho está trabajando. Una carga pesada sería querer que su muchacho sostuviera la casa. Mijo, como ahora ya estás trabajando, entonces, para que no vaya a hablar el hermano Sergio, ahí apartás el diezmo y pro templo, ¿viste? Y todo lo demás me lo das a mí. Porque si vos supieras lo que cuesta alquilar, lavar, comer, y hacerte la comida, plancharte tu ropa, no te alcanza los miserables 1,000 pesos que ganas. Así que todo me lo dejas para acá. Y hay hogares así. Hay hogares así. Hay otros hijos que los vuelven irresponsables y no les piden ni un len. Pero hay otros que les quitan todo, hermano. Pobre muchacho, ese es candidato para que cuando se case la mujer le siga quitando el cheque. Dice que fíjese que yo conocí a una persona que su mujer le fue a armar un gran lío porque le habían descontado no sé qué impuesto que no le habían estado descontando todos los años. No se lo descontaron y de repente se lo empezaron a descontar, eran como 20 pesos. Y le armó un gran escándalo y fue a averiguar a contabilidad de la empresa porque era la que recibía el cheque. Pero de plano que el muchacho había sido hijo de Maaca. Maaca lo tenía bien oprimido y Maaca le dijo, casate con otra Maaca. Entonces él dijo, me va a casar con otra Maaca, dijo él. Terrible, ¿verdad? Perdone, una pregunta, hermano y hermana, ¿a usted le gustaría que su hijo lo tuvieran así? ¿Verdad que no? Entonces no lo tenga usted así tampoco. Ok, sigamos adelante, como decía cierto personaje hace mucho tiempo. Deuteronomio capítulo 28. ¿Cómo se oprime a la gente? ¿Por qué se vuelve rebelde el pueblo? Deuteronomio capítulo 28, versículo 53. Entonces comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que el Señor tu Dios te ha dado, en el asedio y en la angustia con que tu enemigo te oprimirá. Entonces se puede oprimir a la gente asediándola y angustiándola. ¿Y cómo se angustia? Mire, se angustia de diferentes maneras. Usted no me puede angustiar a mí con lo que angustia a otra persona, porque cada uno de nosotros somos distintos. Pero digamos a un niño, a un muchachito pequeñito, ¿cómo lo puede angustiar usted? Pues no se me había ocurrido esa forma de tortura, hermana Mili. No, ella no la hace, dice, yo la he oído, dice ella. Pero oiga eso, digamos que le dice al muchachito, si no haces esto, yo ya no te quiero. Y la miserita, el muchachito, la criatura, que depende mucho del amor de sus padres, porque todos nosotros dependemos del amor, hermano. Sentirse amado es maravilloso. Un muchachito pequeñito le está diciendo, ya no te quiero.
sos un malcriado, ya no te quiero, ya no te voy a querer. El muchachito dice, ya no me va a querer mi papá, ya no me va a querer mi mamá. Y entonces él empieza a sentirse rechazado. Lo están angustiando de pequeño, lo están oprimiendo. Lo que le están sembrando en su corazón es una semilla de rebelión. Lo están convirtiendo en un hijo de Maaca. ¿De qué otra manera? Por ponerle ejemplos, hermano, porque hay muchas formas de querer, de cómo poder angustiar a un niño. Un muchachito que no se quiere dormir, ¿verdad? Ahí va, ya va a venir, por ahí va a pasar el viejo. Ahí viene el viejo. Y mire, hermano, ¿y sabe qué es lo peor? Y a eso sí los vamos a excomulgar. Cuando dice, ahí viene el pastor, le dice, hermano. Pues sí, es hermano. Eso sí lo vamos a sacar de comunión. Cállese. Y ¿sabe qué es lo peor? Que me los he agarrado yo a los hermanos diciendo, cállese, mi hijo, ahí viene el pastor, le dicen, hermano. Y el batojito dirá, ¿y ese señor quién será? Ese ha de ser cardíaco, a decir el muchachito, ¿ah? Sí. ¿Perdón? Eso es terrible. Un castigo en donde se agarra a un muchachito y se le encierra en un lugar oscuro. Angustiarlo, asediarlo de esa manera. Eso es oprimirlo. Eso es oprimirlo. Mire, yo comprendo, hermano, que incluso hay castigos que yo no sé hasta qué punto pueden ser correctos de parte de un padre. Como encerrar a sus hijos, o como no darles de comer, o cosas que se miran muy frecuentemente, ¿va? Y que saber de dónde lo aprendimos. Tal vez lo aprendimos de una lica en donde vimos que un gringo, ¿va?, le dijo a su gringuito, te vas a la cama sin cenar. Y el patojo se va sin cenar. Y tal vez no sería lo más adecuado, ¿verdad? Para eso hay cincho, hombre, mejor, para eso hay vara. Y para eso Dios le dio lugares acolchonados a los patojos, para darles ahí, antes de instruirlos y enseñarles. Después de instruirlos y enseñarles. Oprimir a un niño, angustiar a un niño, se puede de un montón de maneras. De no te quiero, encerrarlo en lugares oscuros, meterles miedo para que ellos hagan caso. Meterles miedo, eso es angustiarlos, eso es oprimirlos. Entonces mucha gente después se pregunta, hermano, ¿por qué mi hijo es tan rebelde? Su hijo es rebelde porque lo oprimió. Y al oprimirlo se le sembró, y todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Ahora, aquí entre nos, de estas cosas que hemos hablado, ¿será que a veces hemos sido víctimas nosotros y también victimarios? ¿Verdad que sí? Entonces, hermano, si hemos sido víctimas, tenemos que perdonar a la persona que nos fastidió. Y si hemos sido victimarios, tenemos que pedirle perdón a Dios y tratar de enderezar nuestra forma de actuar y de platicar y de conducirnos con nuestros hijos. Sigamos adelante. Bueno, y aquí el asedio y en la angustia con que tu enemigo te oprimirá. Asediar a una persona, ¿sabe cómo es? Como hizo Dalila con Sansón. Lo asediaba en la mañana, en la tarde, en la noche, en la hora de la comida, le hacía pedazos su comida. Hombre, ¿cuántos hogares hay en donde el comedor se vuelve un lugar de asedio? Ahí están los muchachos, hermanos, y el comedor tan bonito que es para estar con toda la familia, comer y darle duro, ¿verdad? Remar. Y hay familias que escogen el comedor para pelear. Ya medio empezaron, ¿verdad? Y su limonada ya le va a entrarle un vasote grandote de limonada bien fría y ¡pau!, a pelear.
Y por cosas a veces sin importancia, hermano, que a veces nosotros nos salimos del guacal, hombre. Un muchachito que se pone todo inquieto y bota el vaso y se derrama el fresco y el mantel y es un atarantado. Eso lo heredaste de tu padre. Y el otro que no se deja, pues sí, porque ahora vas a ver cómo la derramo yo. Y se volvió en la mesa. Un asedio, un fastidio, hermano. Si tan bonito que es comer, tan rico que es comer, y tranquilo, hermano. Dice la Biblia en Proverbios 17. Leamos Proverbios 17 a ver qué dice la Biblia. Y usted se va a dar cuenta, hermano, de algo tan maravilloso. Creo que ahí es. Se me pierden a veces los versículos a mí. Pero dice, mejor es un bocado seco. Ay, hermano, yo no puedo comer en seco. Yo no puedo comer en seco. Cuando a mí no me pasan algo para beber, yo por molestar le digo, tal vez pase un vaso de agua, o si no, aunque sea el palo del trapeador para que me baje esto, ¿eh? Pero oiga lo que dice la Biblia. Mejor es un bocado seco y con él tranquilidad que una casa llena de banquetes con discordia. Llena de víctimas, dice una versión ahí. ¡Ay, qué tremendo! Qué terrible, hermano. Mire, mejor es que comamos nosotros así en seco. Eso sí sería cardíaco para mí. Ya me pasó una vez que me tocó ir a predicar a un lugar del planeta Tierra. Y la hermana no le daba de beber a sus hijos hasta que se comieran toda la comida. Porque dice que se llenaba. Y yo, hermano, miraba el agua así. Así y no me daban a mí tampoco, entonces, hasta que me rebelé. Me estaban asediando mucho. Vamos a Ezequiel capítulo 18 y vamos a ver en el versículo 7. Desde el 6, para que tengamos el contexto. Y no come en los santuarios de los montes. Ezequiel 18:6. Si no lo tiene aquí, se lo leo yo. Y no come en los santuarios de los montes, ni levanta sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni amancía a la mujer de su prójimo, ni se acerca a una mujer durante su menstruación. El hombre que no oprime a nadie, sino que devuelve al deudor su prenda, que no comete robo, sino que da su pan al hambriento y cubre al desnudo con ropa. Paremos aquí. Está íntimamente ligado el quitarle a alguien algo que le sirve y oprimirlo. Porque en la ley decía que cuando alguien prestaba dinero, podía dar algo a cambio como garantía, pero que si ese algo era algo que a él le iba a servir todos los días, el usurero, no sé cómo llamarle, tenía que devolverle al atardecer su chamarra, su chumpa, lo que fuera, para que ese hombre no padeciera en las noches. Oprimir a un hijo es quitarle lo que él necesita para manipularlo. Pero perdón, no lo que necesita absolutamente, sino que lo que él, cosas que son de primerísima necesidad, Cuando uno le quita a sus hijos las cosas que son de primerísima necesidad para manipularlo, eso es lo que le decía hace un momento. Por ejemplo, quitarle la comida. Pues ahora no vas a comer, en una semana no vas a comer. Pobre muchacho, hermano.
Eso es oprimirlo. Eso es oprimirlo. Y cuando hay balanza desequilibrada, eso lo dice Oseas. Acompáñeme a Oseas, para que usted no vaya a creer que yo me estoy inventando y que esta es mi opinión, pues. Porque por eso le dije al principio, yo no quisiera que usted fuera a pensar que esto es mi opinión. Oseas capítulo 12, versículo 7 dice: a un mercader en cuyas manos hay balanzas falsas, a ese le gusta oprimir. Eso quiere decir que cuando hay una persona que no es equilibrada para negociar, a ese le gusta oprimir. Pero si lo aplicamos al hogar, cuando uno no es equilibrado en su amor hacia sus hijos, cuando la balanza la equilibra hacia un lado más que hacia el otro, uno está oprimiendo a sus hijos y está sembrando en el corazón de ellos la semilla de la rebelión y le está echando abono todos los días. Por eso fue que se rebelaron los hermanos de José, porque su papá, con todo respeto para el papá de José, hermano, porque yo sé que es una gran figura también, pero si lo vemos literalmente, ¿qué le compraba a él? A él sí le compraba buena ropa. Y a los hermanos que se pusieran lo que él usaba, ¿verdad? El único que estrenaba en la casa era José. Los demás hay que vieran cómo salían, con unos sus chirajos por allá y otros chirajos por allá. Y en cambio Josecito, bien vestido, con unos sus vestiduras de colores bien bonitas. Así hay en algunas casas. A veces a unos les compran tenis Reebok y al otro Cobán. Yo conocí una casa. Fíjese, mire hermano, ahí es donde se siembra la rebelión. Yo he conocido muchas casas, como usted sabe, ¿verdad? Yo conocí una casa en donde a uno de los hermanos, al tiempo de que todos querían bicicleta, le compraron una bicicleta de aquellas para correr, buenísima, preciosa. Y a los hermanos que le seguían, solo para él, una de carrera, y a los hermanos que le seguían, le compraron una de turismo para dos. Los pobres tenían que turnarse y el otro tranquilo, ¿eh? Pasaba como que si no, hermanos, eso no es correcto. Eso es inclinar la balanza en el hogar. ¿Cómo puede pretender una persona no tener rebeldes dentro de su casa si está inclinando la balanza a favor de uno o de otro? Mire, o todos hijos o todos entrenados. Si no hay mucha comidita, fíjese que solo 3 huevitos hay, pues hágalos revueltos y los parte entre los 25 patojitos que tiene. Y mire cómo sale ahí con eso. Pero o todos hijos o todos entrenados, hermano. Si no, uno está haciendo una injusticia en la que está oprimiendo a alguien, y esa opresión lo va a llevar a una rebelión. ¿Usted por qué cree que se forman las maras? Porque es gente que se rebeló contra un sistema, porque nunca fue atendido, nunca le demostraron amor, comprensión, cariño, preocupación. Y entonces yo pues me preocupo yo mismo por mí mismo. Pero si nosotros nos preocupáramos por nuestros hijos, por nuestros jóvenes, los amáramos, les abriéramos las puertas, les diéramos oportunidades, porque si los jóvenes cometen errores, no me diga que usted nunca los cometió, todos nosotros los hemos cometido. Pero qué lindo que nos den oportunidades, hermano. Yo me acuerdo un error que yo cometí cuando yo era muchacho, no hace mucho tiempo, eso, como unos par de años. No, hace algún tiempo. Me recuerdo que cometí un error bien tremendo, hermano. Y yo no era cristiano todavía. Y yo sentía que me iban a llevar a la cárcel, dice. De veras, yo decía, hoy sí. Yo sí, de plano. Y yo me recuerdo, hermano, que no me podía dormir. Yo, hermano, no me podía dormir yo, si yo viera cómo duermo.
Y en ese tiempo más. Dorme, solo ponía la cabeza y ya me dormía. Pasaba un tren, yo no me despertaba, hermano. Y fíjese que no me podía dormir en las noches y pasaba en vela. Y no había qué hacer, hermano. Y el error que había cometido era vergonzoso, pues era algo que iba a avergonzarme a mí, a mi familia. Y yo llegué con mi papá. Dije, ¿aquí para dónde va? ¿O la cárcel o mi papá? Papá, sí, mijo, tengo un problema. Ah, que Dios bendiga ese mi viejito, hombre. ¿Qué problema? Fíjese que hice esto. Ay, Dios mío. Bueno, no hay problema. No le voy a contar, porque usted lo que quisiera es que yo le contara. Ya me lo controlé a usted. Pero fíjense que me dice mi papá, mi hijo, no hay problema, yo te voy a ayudar, te voy a apoyar. Y yo ya había cometido otros errores más. Mira, hermano, yo le había, mi papá sí que a mí me aguantó. Sus carros, el que se los chocaba era yo, fíjese. Yo era la oveja negra de la familia, y hasta el color me ayudaba, hermano. Y mi papá me da una oportunidad más, hermano. Me dice, mira, mi hijo, no hay problema, te voy a ayudar, no hay problema, y aquí vamos a hacer esto. Y me dijo que era lo que íbamos a hacer, y me ayudó. Ay, hermano, sentí que se me abrió un zaguán, sentí que se me abrió cuando me dieron esa salida. Un joven que ha cometido errores, en vez de que se los estén achacando, se ha golpe dado, no hay quite, hermano. Tal vez el hecho de que se le pueda ayudar le va a cambiar su corazón. Le voy a poner un ejemplo. Tal vez le voy a poner un ejemplo doloroso, pero se lo voy a poner. Un ejemplo que me voy a inventar ahorita, pero que viene de la realidad, así que no es tan inventado. Una muchacha, 17 años, empieza a bajar sus notas después de haber sido una excelente estudiante. Se le empieza a ver demacrada. Antes era muy alegre, muy risueña, y repentinamente cambia. Ahora está irritable, preocupada, y empieza a engordar un poquito. Y no solo empieza a engordar, sino que de vez en cuando se desvanece y le dan vaídos, dice ella. A veces cuando está comiendo sale corriendo al baño porque tiene que ir a devolver. Se hace todo muy sospechoso, ¿verdad? Y un día se descubre qué fue lo que pasó. Esa muchacha cometió un error grave. Esa muchacha va a pagar por el resto de su vida, especialmente si no la ayudan. Claro que no le vamos a poner un pedestal y le vamos a poner una medalla y la vamos a proponer para el premio Nobel de la castidad. Claro, no lo vamos a hacer. Pero hermano, yo pienso que un padre tiene que apoyar a esa muchacha. Hasta hay un poema que dice por ahí, un poema: que eche a rodar al mundo, que eche a rodar a mi hija, me pide el mundo, y por qué de hacerlo, dice, porque me ha traído un nieto de regalo sin que nadie supiera. Vaya un pecado más grande, dice el que está recitando, no yo, ¿verdad? Yo sé que ese sí es pecado. Pero fíjese la mentalidad de determinadas personas. Una niña cometió un error de esa naturaleza, de ser ayudada, debe de ser ayudada, porque si la echa a la calle, se la entregó a los lobos. Ah, no, pero es que en mi casa no voy a permitir una mancha de ese tamaño. Déjese echar así las que usted ha manchado.
Sí, porque hay gente, hermano, que se la lleva de que es su casa, él es, pero recto, íntegro, honesto. Miren, no hay uno bueno, no hay uno justo. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos. Todos nosotros merecíamos el infierno, todos lo merecíamos. Pero bendito sea Dios, envió a su Hijo Jesucristo para que darnos una oportunidad a nosotros, que éramos sus enemigos. Ahora, ¿se imagina usted? Si Dios nos ha dado a nosotros una oportunidad, ¿quiénes somos nosotros para negársela a nuestro hijo? Hay que seguir dando oportunidades, hermano. Claro que no hay que convertirse en alcahuete ahora, pero hay que dar oportunidades. No seamos tan duros de corazón, no seamos tan cerrados, tan obcecados muchas veces para ayudar a nuestros hijos, porque eso es rebelión. Les estamos sembrando rebelión. Ay, bendito sea Dios. ¿Seguimos o ya no? Amós capítulo 2. Ahí solo denle la vuelta así, Oseas, Joel, Amós. Ahí está. Esta es otra cosa tremenda. Fíjese cómo dice este profeta. Casi nunca lee usted Amós, ¿verdad? Pero como ya descubrimos que hay códigos metidos en la Biblia, hermano, hay que leerlos todos, menos aquellos 6 que le dije. Capítulo 2, versículo 13. He aquí, oiga cómo dice: yo estoy oprimido debajo de vosotros, como está oprimida una carreta llena de gavillas. Paremos. Póngase en el lugar de Amós. ¿Cómo se sentiría? Mejor pongamos en el lugar de las gavillas, para que sea más chapín. ¿Ha visto usted los camiones cañeros allá en la costa sur? Bueno, si pudiera hablar la caña que está hasta abajo, hermano, ¿qué diría? ¿Se imagina qué diría esa pobre caña? Esa pobre cuando la meten en el, ¿cómo se llama? Donde meten la caña, en el trapiche, esa no le sale nada. Se lo sacaron todo en el camino. Está oprimida, tiene demasiadas cargas, tiene demasiadas cosas. ¿Sabe qué quiere decir eso? Quiere decir que a veces nosotros oprimimos a los nuestros, a nuestros hijos, y les ponemos demasiadas responsabilidades. Y eso no debe de ser así. Se le deben de poner responsabilidades, porque si no se van a volver irresponsables. Pero tampoco se le deben de poner tantas responsabilidades como para que se les robe incluso su niñez. Por ejemplo, si el que tuvo los hijos fue usted, ¿por qué le toca a la patojita más grande cuidarlos, cambiarlos, darles de comer, dormirlos, levantarse en la mañana? Y cuando usted se va a pasear, cuidárselos también. Y hermano, ya solo falta que lo único que no puede hacer es darles de mamar. Eso no es justo. Eso no es justo. Ahora, mire, hermano, fíjese que yo a veces me da tristeza y le digo a mi esposa. La vez pasada nos paramos por ahí en un semáforo y se acercó un muchachito a pedir dinero. Y yo venía platicando emocionado con ella, y me di cuenta que el muchachito se había acercado. Solo cuando lo vi, hasta me asustó un cacho, ¿verdad? Porque la cosa está mera seria, ¿verdad? Y no le dije, ¿verdad? Y entonces ella me dijo, ay, dale algo, está lloviendo. Ya se ha habido el muchachito, pero dale algo, está lloviéndome. Entonces yo le digo, mira, le digo, no arreglo nada con darle algo, pero tampoco arreglas con no darle. Me dijo, ya me bajó la moto, ¿verdad? Pero entonces yo empecé a pensar, fíjese, hermano, se me vienen un montón de pensamientos y que ahorita los traigo a colación, a luz. Porque atrás de él había una muchachita tal vez de unos 10 años, con un muchachito chineado, y era noche, y efectivamente estaba lloviendo. Y lo tenía chineado el muchachito, ya era un muchacho que
no se miraba bien ella chineándolo, no era bebito pues. Y ella lo tenía agarrado así con un, ¿cómo se llama eso? Huipil, zarape, perraje. Y lo tenía agarrado y ahí estaba la patojita. Y entonces yo pienso y digo, ¿no es eso sembrar rebelión? No es el atender a ellos en vez de incrementar, aunque ahorita como está la violencia, pues hay que ver cómo se para la violencia. Pero hermano, pero si se atendiera desde pequeñitos las necesidades de los que se ponen a limosnear y de todo eso, yo creo que no habría tanta violencia, porque la violencia viene como consecuencia de las injusticias. Vaya, pero ahí poco podemos hacer. Dije poco, porque sí se puede hacer algo, pero hermano, y en nuestra casa, cuando se le ponen tantas cargas a un niño o a una niña, aquellos muchachitos que su papá se muere cuando él es un niño, y él prácticamente se tiene que hacer cargo de sus hermanos y tiene que salir a trabajar, a robar, a conseguir, a limosnear, a pedir, a lo que sea para poder llevarse. Está sembrando una semilla de rebelión. Fíjese que un día yo leí un artículo, un reportaje que le hicieron a un ladrón. Ese reportero se le echó 100 puntos porque le prometió que no se iba a saber quién era y toda la cosa. Lo fotografió, pero en penumbra, no se le notaba el rostro al muchacho. Y entonces él empezó a preguntar por qué él robaba. Y entonces él le dice: es que lo único que me enseñaron. ¿Cómo así lo único que le enseñaron? Sí, fíjese, mire, cuando yo era pequeñito, el señor que yo conocí como mi papá, pasaba bebiendo siempre. Cuando estaba bueno, tenía su trabajo de guachimán. Y entonces se iba en las noches, y cuando él se iba en las noches, entraba otro señor a mi casa y se quedaba con mi mamá. Y entonces un día mi papá, dice él, se murió de tanto beber. Y entonces el señor que llegaba en las noches ya se pasó a vivir con nosotros. Entonces que se pasó a vivir con nosotros, no nos quería y resultó más bolo que mi papá. Pero no nos dejaba a nosotros en la casa, sino que nos mandaba a pedir limosna o a ver qué hacíamos, pero le teníamos que llevar una cantidad específica, y si no se la llevábamos, nos daba, y nos daba bien duro. Entonces yo empecé a robar, dijo él, porque era la única forma como podía mantener el vicio de mi padrastro. ¿Se imagina qué vida de un muchachito, hermano? Mire, no estoy tratando de manosearle el alma, lo único que le estoy contando es una historia verdadera. Entonces dice, pero ¿sabe qué me impactó? Dice, yo me paraba, dice, en las vitrinas de esos restaurantes de lujo, dice él, y pegaba mi cara y miraba las familias que estaban adentro, y me entraba un odio grande en contra de esas familias y en contra de los muchachitos que estaban ahí sentados. Sí, hermano, perdone, pero tiene razón. Entonces, ¿cómo podemos destruir todo eso? ¿Cómo podemos hacer? ¿Sabe cómo podemos hacer? ¿Sabe cuál es la única forma de destruir todo eso? No es que usted salga ahorita con su billetera repartiéndole a todos los que encuentre, porque se va a quedar usted igual que ellos. ¿Cómo podemos hacer? Lo único que podemos hacer es una cosa que está ahí en la Biblia, que dice: dad de gracia lo que de gracia recibisteis. Ahora, ¿qué recibiste de gracia? Recibiste salvación, recibiste llenura del Espíritu Santo, recibiste amor de un Cristo maravilloso, que cuando tú no merecías nada, Él te lo dio todo. Por lo menos deberíamos nosotros de salir y dar de gracia en nuestras casas y en todos esos lugares. Hermano, perdóneme, no estoy siendo humanista. No estoy siendo humanista, porque si fuera humanista no estaría diciendo vaya y dele salvación. No podrían. Pero empecemos en nuestra casa. Demos a nuestra familia de gracia lo que de gracia recibimos. A veces recibimos bendición en nuestra casa, en la iglesia, y nunca la damos en la casa. ¿Y qué tal estuvo el culto? Estuvo bonito, dormite ya.
¿Y de qué se trató? Ya, apúrate, hombre, ya mañana tenemos que levantarnos. Y tal vez con los hermanos sí compartimos, ¿va? Con los hermanos tiempo nos hace falta. Que Dios nos perdone, hermano, y que Dios nos ayude para que no haya rebelión en nuestra casa. El último, ya me voy. Ya, se fue el tiempo. Hechos y no palabras. Capítulo 7. Hechos capítulo 7. Versículo 24. Dependiendo qué Biblia usted tenga, nos va a dar un mayor panorama de las cosas que aquí trata de decirnos el Señor. Y al ver, ya lo tiene, Hechos capítulo 7, versículo 24. Y al ver que uno de ellos era tratado injustamente, golpeado, maltratado, lo defendió y vengó al oprimido, matando al egipcio. Está hablando de Moisés, que cuando vio que estaban tratando injustamente y golpeando a su paisano, entonces mató al egipcio. Entonces paremos aquí. Oprimir es maltratar. Oprimir es golpear injustamente, es golpear, es golpear. Y golpear, se puede golpear físicamente, se puede golpear en el alma. A una persona se le puede agredir físicamente y se le puede agredir en el alma. Se le pueden decir barbaridades. En la cara le va a quedar una cicatriz, pero en el alma le va a quedar una herida. Entonces, aún la forma como le damos a nuestros hijos, es importante que no sea un maltrato. Y maltrato va, insisto, físico, emocional. Un maltrato, por ejemplo, decirle al hijo que es un burro. Sos un orejón y no precisamente conejo. Sos un atarantado, no servís para nada, tenés manos de trapo, sos un aguacate. Una serie de insultos, ¿verdad? Pero una serie de insultos, hermano. ¿Y qué le puede decir el hijo a uno? No se va a poner el hijo con uno, más aguacate sos vos. No se va a poner el muchacho de esa manera. Pero si nosotros maltratamos a nuestros hijos, entonces los estamos oprimiendo. Y si los estamos oprimiendo, tenga la certeza que cuando sintamos son rebeldes. Y no rebeldes sin causa, son rebeldes con causa. Entonces yo cierro mi Biblia. Pobre Absalón, murió colgado en un árbol con 3 dardos clavados en el corazón, 3 flechas clavadas en el corazón. Y a su paso dejó una estela de destrucción que venía como consecuencia de la rebelión, que venía como consecuencia de la opresión. No oprimamos a nuestros hijos. ¿Sabe qué? Yo voy a cerrar solo leyéndole un versículo y después leemos. Acompáñeme a... Bueno, mejor se lo voy a leer, no me acompañe. Se lo voy a leer si lo encuentro, hermano, porque a mí se me pierden los versículos, hombre. Pero creo que ya lo voy a encontrar. Ay, Dios mío. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Pero el que quiero leer es el de los hijos. 6. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino creadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Pero no hay que provocarlos a ira.
No hay que provocarlos a ira, hermanos. Y desde tanto va el cántaro al agua que al fin se rompe. No hay que provocarlos a ira, pero hay que crearlos en la disciplina, en el temor a Jehová, en la instrucción del Señor, en el camino bendito que tenemos, en amor. Y se van a ir terminando las rebeliones. Hay 1000 causas más para rebeliones, como hay 10,000 códigos más secretos que no hemos visto, ¿verdad? Pero los vamos a ver después. Cierre sus ojos y vamos a orar. Yo quisiera esta noche quisiera ministrar, porque yo no quisiera dejar a nadie confuso, ni quisiera dejar a nadie emproblemado, ni acusado. Porque si bien es cierto que nosotros muchas veces hemos cometido errores, también es cierto que tenemos un Padre maravilloso que nos da oportunidades. Quiero hacer una invitación mientras mis hermanos me ayudan a ministrar. Quiero hacer una invitación. Óyela bien mientras estás ahí con tus ojos cerrados. Quisiera invitar a aquellos que saben que han oprimido en su casa, ya sea a su cónyuge o aún su hijo, o quién sabe si aún su hijastro. Quisiera invitarle a que lo reconociera hoy y que le pidiera ayuda a Dios para cambiar el camino. Pero para reconocerlo, tengo que invitarte a que vengas aquí al frente. Si hay alguien al que Dios le habló específicamente y sabe que ha cometido esos errores, que se venga. Yo sé que es de gente muy valiente el reconocer errores, sobre todo este tipo de errores. Pero me atrevo a hacer esta invitación. Me atrevo a hacer esta invitación sabiendo que Dios no desprecia el corazón contrito y humillado. Yo sé que Dios es maravilloso y que nos ayuda. Yo sé que Dios es maravilloso y nos ayuda. Yo no estoy diciendo que no disciplines. Jamás me atrevería a decir eso. Pero lo que estoy diciendo es que si han venido alguno de todos estos errores, ¿quién está exento, hermano? ¿Quién está exento? Vamos a orar. Padre Santo, tú miras a esta gente y conoces su corazón mejor que yo y que ellos mismos. Tú conoces que están reconociendo su falta. Señor, yo te suplico con todo mi corazón que tú hagas una obra tan grande en sus vidas, que los llenes de sabiduría del cielo para poder contestarles adecuadamente a sus hijos. Padre, que tú les des la paciencia que viene como fruto del Espíritu Santo, para que ellos puedan sobrellevar las faltas y puedan enseñar adecuadamente. Padre, aquellos que como consecuencia de un carácter muy volátil han afrentado u oprimido a sus hijos o a su cónyuge, yo te ruego, Señor, que los llenes de tu Espíritu Santo, que tú los llenes de tu Espíritu, Padre. Llénalos para que ellos puedan manifestar el fruto maravilloso. Mientras mis hermanos me ayudan a orar, mis ayudas, servidores, diáconos, ancianos, ayudas de ancianos, hermanas y hermanos que ministran, por favor, me ayudan para ministrar a esta gente. Ellos necesitan la atención tuya. Así como tú fuiste atendido alguna vez mientras estuviste acá hincado, esta gente lo necesita. Ven, acércate y ora por estos hermanos.
Ministerio Ebenecer presentó Tesoros del Ministerio con el apóstol Sergio Enríquez. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Acompáñanos los días martes, jueves por Rema TV.